Muy buenas tardes. El video original que se grabó en la clase salió sin el fondo, ¿no? Sin las imágenes, entonces les voy a repetir la clase, más o menos el resumen que se hizo el día lunes, ¿sí? Entonces, en clases anteriores habíamos estado viendo cómo es el potencial cuadrupolar y habíamos visto entonces que el potencial cuadrupolar se podía expresar, por ejemplo, a partir de una serie de Taylor. Entonces, ¿no? Por ejemplo, podemos expresar una función f de x más un cierto parámetro infinitesimal epsilon. Al expresar en serie esta serie se puede tener un desarrollo como estos, ¿no? Y si decimos, si sacamos factor común la función f por la derecha, todos los términos, todo el operador que tenemos aquí se puede escribir como este exponencial, ¿sí? Entonces, este sería el exponencial que genera el desarrollo en serie de Taylor de la función f de x más epsilon. Si aplicamos eso, por ejemplo, al caso tridimensional, habíamos dicho, ¿no? Que no es nada más que la multiplicación de tres exponenciales, de tres operadores, ¿sí? Uno para la variación x, otro para la variación y otro para la variación en z, ¿sí? En función de eso, podríamos haber resumido la variación de la función escalar en R más un parámetro epsilon vectorial de esta forma, ¿no? Entonces este operador resultaría ser el operador que genera la traslación de esta función. Entonces quedaría en la forma e a la epsilon punto delta, ¿sí? Punto el operador nabla, ¿no es cierto? Entonces, cuando aplico este operador, ¿ya? Puedo, ¿no es cierto? Aplicar este operador y decir entonces la función f de r se puede escribir así, ¿sí? Evaluada en epsilon, no, R más epsilon, ya se puede escribir así, ¿ya? Entonces, eso lo puedo aplicar a una función escalar como 1 sobre el módulo de R menos R', ¿ya? Sí, entonces de aquí, ¿no es cierto? Yo puedo sacar la serie y me va a quedar una serie como estas, ¿sí? Entonces, en esta serie lo que yo veo, ¿no es cierto? Es un término inicial, ¿sí? Un término inicial que sería 1 sobre módulo de R, y obviamente los términos de orden superior. El término primero correspondería ya al evaluarle este módulo, 1 sobre módulo de R menos R', en función del potencial, correspondería al potencial monopolar. ¿Sí? El segundo al dipolar, el tercero al cuadrupolar y así, ¿no? Entonces, si desarrollamos este R punto nabla, nosotros podríamos tener esto de aquí y tener entonces, por ejemplo, que este R punto nabla se puede escribir, ¿no? Como X, sí, punto la derivada con respecto de X, sí, que sería esto, y otro X, ¿no es cierto? Es decir, otro R punto nabla, donde hemos utilizado la, la suma de índices que se repite. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Tener en esta parte de aquí términos que no dependan de la posición R', donde estoy evaluando dónde está la carga, más bien dicho, y solo dependen de la posición donde estoy evaluando el potencial. Mientras que todos estos términos del integrando dependen de la posición donde se encuentre la densidad de carga, R'. Sí, entonces estos X y XJ, como habíamos discutido ya en clases anteriores, representa, ¿no? X, Y y Z, dependiendo si o J vale 1, 2, 3. Sí, y está sumado los índices Y y los índices J, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con esto de aquí habíamos dicho que podemos hacer el desarrollo, por decirles el desarrollo, la derivada jésima de este término, y, ¿no es cierto?, nos quedaba justamente el potencial cuadrupolar, es decir, cogiendo de esta serie de aquí, ¿no? De esta serie de aquí me has dicho el término de orden 2, ¿sí? El término correspondiente a esta parte. Esto de aquí corresponde al potencial cuadrupolar y lo que estamos tratando es de desarrollar esto, ¿no? Entonces, desarrollando este término de aquí, si no es nada más, ¿no? Que la derivada con respecto a j de 1 sobre r y luego la derivada con respecto de ahí de lo que nos salga. ¿Sí? Derivamos con respecto de j, ¿sí? XJ, recuerden, no es un X, Y o Z, dependiendo de si J vale 1, 2 o 3, y nos sale este término, ¿no? Le volvemos a derivar a S con respecto de y nos sale este término, ¿sí? Y obviamente aparece aquí una delta, ¿no? Si es igual a J, existe este término de aquí, si es diferente de J, no existe. ¿Ya?
Al reemplazar esto en el potencial, se puede escribir el potencial así, por ejemplo. ¿Sí? Y este 3, ¿no es cierto? Y este delta se puede reordenar y este es equivalente, ¿no? Entonces, este término que está en rojo se lo llama el cuádrupol, el momento cuadrupolar, ¿ya? Que viene expresado por este parámetro θ y j. Entonces, el parámetro del momento cuadrupolar se lo puede escribir así. Sí, este parámetro se lo puede escribir, ¿no? En función de estas componentes Q y J. Entonces, el momento cuadrupolar es un tensor, ¿sí? Es un tensor 3 por 3, ¿no? Que tiene 9 componentes. Cuando se suman las componentes de la traza de este tensor, es decir, cuando I es igual a J y sumo todas esas componentes, resulta que se puede demostrar, ¿no? Que esta sumatoria me da cero. Sí, cuando I es igual a J, ¿no? Y sumo sobre todos los I igual a J que valgan 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces quiere decir que la traza de la diagonal, que la suma de los elementos de la diagonal, ¿no? Que se llama la traza, es cero. Aparte de eso, los términos, ¿no? Se puede ver que si I intercambiado con J, me da el mismo resultado. Es decir, que la matriz esta es simétrica. Eso quiere decir que las 9 componentes no son linealmente independientes, sino nada más, ¿no? 6 componentes de estas, ¿ya? 3 en la diagonal y 3 sobre la diagonal, por ejemplo. Ahora, la condición de que la traza sea cero, es decir, que la suma de los elementos de la diagonal sea cero, me quita una de las variables y de estas 6 variables me quedo simplemente con 5. ¿Sí? Entonces existen 5 componentes linealmente independientes en el tensor cuadrupolar. ¿Ya? Idéntico que se hace con el dipolo, ¿sí? Se puede tener un cuadrupolo en el espacio y yo puedo calcular la fuerza cuando el campo eléctrico es variable en el espacio, es decir, que es no uniforme. Entonces, calculando la fuerza, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, 4 cargas que se encuentren en el espacio, ¿sí? Yo puedo suponer, ¿no es cierto? Tengo 4 cargas en el espacio, ¿ya? La carga 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aquí tengo un campo eléctrico no uniforme, ¿ya? Por ejemplo, este campo eléctrico externo. Entonces, estas 4 cargas forman un cuadrupolo y el campo eléctrico en cada una de las zonas donde se encuentra la carga es diferente. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que en esta zona de aquí, por ejemplo, sí, el campo, digamos, aquí es más intenso, entonces aquí genera una fuerza para acá, aquí una fuerza para acá, ¿no es cierto? Acá una fuerza para acá y acá una para acá, supongamos, ya, bueno, exageradamente, acá una para acá. Entonces, cada una de estas fuerzas es diferente sobre cada una de las cargas, de manera que la fuerza total varía bueno, la fuerza sobre cada carga varía de un punto a otro, por ejemplo, ¿sí? Y por decirles, la fuerza neta, ¿no es cierto? Va a ser diferente de cero y va a ser una función que dependa de la variación del potencial, ¿sí? O la variación del campo eléctrico, más bien dicho. Entonces, esta función de aquí es la que estamos expresando a través de esto. Sí, cuando se hace el desarrollo se puede demostrar esto de aquí, ¿no? Entonces, como el tensor cuadrupolar tiene 9 componentes, realmente es un tensor, al multiplicarle por estos operadores Nabla, el resultado es un vector. Sí, baja de un tensor de orden 2 a un vector, ¿no es cierto? Que tiene 3 componentes. El torque sobre todo el sistema igual involucra 2 componentes, ¿no? Un torque sobre su propio eje, digamos, ¿sí? Sobre su propio centro de masas y un torque que sería el efecto de la fuerza total y que generaría la traslación del cuadrupolo. Aparte de eso, no se puede demostrar que las cargas igual tienen energía y se puede encontrar la ecuación de la interacción, ¿no? Y es esta, ¿ya? Entonces, en este caso, estoy multiplicando un tensor, ¿sí? Por 2 vectores, ¿no? El nabla y el E y el campo eléctrico. De manera que el producto es un escalar, ¿no? Que es la energía. ¿Sí? Y entonces se puede ver, ¿no? Que la energía nada más depende de las componentes Q y J y no de todo el tensor cuadrupolar ¿no es cierto? Teta y teta, ¿sí? Sino que nada más de las componentes Q y J del momento cuadrupolar.
En el deber que se había tenido, ustedes tenían que calcular el momento cuadrupolar y encontraron, ¿no? Seguramente que el momento cuadrupolar, primeramente, era, ¿no? El momento monopolar es cero, ya el momento dipolar también sale cero. Sí, ustedes tenían dos dipolos, ¿no? Básicamente dos dipolos en dirección contraria, uno con el un oxígeno, con una parte del carbono, con la parte que tiene carga Q, y el otro oxígeno con el carbón, ¿sí? Con la otra parte de la carga Q. Entonces, ¿no? Tienen dos dipolos idénticos en dirección contraria y la suma del momento dipolar habrán obtenido igual a cero, ¿no? El momento cuadrupolar seguramente le salió tres componentes, ¿sí? Y esas tres componentes, en el caso, ¿no? De que el momento monopolar y el dipolar sean cero, el cuadrupolar, las componentes son independientes del origen. Eso quiere decir que todas las personas, ¿no? Todos ustedes que hicieron diferentes cálculos con diferentes sistemas debió haberles salido lo mismo. Pues el orden puede haberle salido diferente si tomaron, ¿no es cierto?, la dirección del eje este diferente. Pero si lo tomaron en el eje Z, todos, digamos, todas las formas de representar, independientemente de dónde esté el origen, debieron haber sido idénticas, ¿no? Si tomaron esta molécula alineada con otro eje, obviamente las posiciones de estas van a cambiar. Ya, entonces, ya teniendo el momento cuadrupolar, por ejemplo, yo puedo calcular el potencial, que no es nada más que esta sumatoria, ¿no? Donde aquí hemos expresado explícitamente la sumatoria sobre I, J, que en las ecuaciones anteriores estaba implícito, ¿no? Por la convención de suma de índices. Sí, aplicando a este término, por ejemplo, este es el término, ¿no es cierto? Q11, QXX, es el término Q22 o QYY, y es el término Q33 o QZZ, multiplicado, ¿no? Por X, Y XJ, ustedes habrán encontrado esto de aquí. Sí, entonces este es el potencial, ¿no? Donde X, Y XJ no es nada más, ¿no? Que X, Y o Z de menos Y vale 1, 2 o 3. Esto yo lo he expresado en este caso en coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces esto recuerden, esto es X cuadrado, esto es Y cuadrado y esto es Z cuadrado. Y este va a ser el potencial, ¿sí? Entonces este potencial se puede ver que varía con el inverso al cubo de la distancia, ya por el d cuadrado, ¿no? Entonces varía con el inverso del cubo de la distancia, nada más, ¿sí? Por este d cuadrado de aquí, más bien dicho, y bueno, y tiene una forma muy peculiar que ustedes pueden graficarlo utilizando algún programa como el Mathematica o el MATLAB. Entonces, aparte de hacer el desarrollo en serie de este término, ¿sí? De manera normal, ¿no es cierto? Es decir, cuando hacemos el, el potencial, se desarrolla este término, ¿sí? Ya sea como lo hemos hecho aquí, ya sea como se lo hizo en las clases anteriores, desarrollando, ¿no? El término este de aquí, cuando se expresa en x, y y z, se puede escribir como la raíz cuadrada de r cuadrado más r' al cuadrado menos 2r coseno del ángulo entre los dos. Se puede desarrollar eso, ¿no? En una serie y obtener resultados semejantes a esto, ¿sí? El propósito del siguiente tema es representar el desarrollo multipolar utilizando polinomios de Legendre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Se tiene una relación, ¿sí? Una identidad en la cual, ¿no? Tenemos dos parámetros, el parámetro t, que es necesariamente mayor a 0 y menor a 1, ya está entre 0 y 1, y un parámetro x, ¿no? Cuyo valor absoluto se encuentra menor a 1, es decir, x está entre menos 1 y 1. ¿Ya? Y tenemos esta ecuación, ¿no? 1 menos 2xt más t cuadrado. Existe una relación, ya se demostró simplemente, que existe una relación entre esta raíz y los polinomios de Legendre, que son estos de aquí. Ya a través de una serie como estas, ¿no? Esta es una serie infinita y si cogemos todos los términos se cumple la igualdad. Si cogemos algunos términos es una relación de aproximación. Entonces, estos P sub L son los polinomios de Legendre que tienen esta función generatriz. ¿Sí? Donde L es un número natural que puede valer 0, 1, 2, 3 y así, ¿no? Entonces, aquí están los primeros tres polinomios, ¿sí? El polinomio 0 es una constante, el polinomio 1 es x, ¿no es cierto? El polinomio 2 ya es un polinomio de grado 2, ¿sí? Y de términos solamente pares, como se puede ver. ¿Sí? Los polinomios de Legendre de manera general, ¿no? En 1 siempre terminan en 1, ¿ya? Y en menos 1
terminan, ¿no es cierto?, en -1 a la L. Y como se puede ver aquí, los polinomios de Legendre o son pares o son impares por este -1 a la L, dependiendo del valor de L, ¿no? Para L pares, los polinomios de Legendre son pares y para L impares, los polinomios de Legendre son funciones impares. Existe una relación de ortogonalidad entre los polinomios de Legendre, ¿sí? En donde dos polinomios de Legendre no se puede decir que este es el producto punto, idéntico que en vectores, ¿no? X.x es 1 o x.y es 0 y se dice que son ortogonales. Aquí es idéntico, ¿no? Entonces este es el producto punto, este es el producto interno en el espacio de los polinomios de Legendre. Fíjense que la integral está evaluada entre -1 y 1, que son todos los valores posibles de x, ¿no? En esta serie que hemos dicho, ¿ya? Entonces, fíjense que estos polinomios no están normalizados, no son iguales a 1, si no son iguales a la norma al cuadrado de los polinomios de Legendre. ¿Ya? Existe una relación de completitud, eso quiere decir que la base es completa, ¿no? Es como decir, por ejemplo, el unitario en X, el unitario en Y y el unitario en Z. Esa es una base completa del espacio tridimensional. Entonces, si cojo cualquier vector, yo lo puedo representar en función de X, Y, Z, en función de sus componentes vectoriales. Aquí es lo mismo, ¿no? Esta es una base completa. Eso quiere decir que cualquier función entre -1 y 1 puede ser representada como función de los polinomios de Legendre. ¿Sí? Entonces esta se llama la relación de completitud. ¿Ya? Y entonces esta es una base ortogonal, ¿ya? De cualquier función entre -1 y 1. Ahora, ¿cuál es la similitud con lo que tenemos acá? Cuando nosotros escribimos, ¿no?, el 1 sobre módulo de R menos R', le podemos escribir así. Si sacamos factor común el mayor, es decir, si suponemos que R, ¿no?, es mayor que R', ¿ya? Obviamente podemos sacar el mayor y entonces de aquí automáticamente me queda que R' sobre R va a ser menor a 1, ¿sí? Y mayor a 0, ¿no? Porque los radios de manera general en coordenadas esféricas son mayores a 0, ¿no? Entonces yo puedo establecer esta identidad. Y fíjense, entonces este parámetro R' sobre R está entre 0 y 1, idéntico que este parámetro de aquí. Perdón, que el de aquí, que el T. Mientras que el x era un factor que estaba entre -1 y 1, sí, que iba acompañando a 1 más t cuadrado menos 2x por t. Entonces, si comparamos este factor con este de acá, es exactamente lo mismo, ¿no? Este de aquí es 1, sí, más t cuadrado menos 2t por x. Fíjense, 1 más t cuadrado menos 2t por x. Donde x, por comparación, vendría a ser el coseno del ángulo θ, que justamente está entre -1 y 1. ¿Ya? Idéntico, ¿no? Entonces, realmente esta función de aquí la puedo escribir como los polinomios de Legendre como función de x, es decir, como función del coseno del ángulo θ. ¿Sí? La relación de ortogonalidad, ¿ya? El producto interno era así, ¿no es cierto? Era como función de x, pero al ser x igual al coseno del ángulo θ se hace un cambio de variable, del cambio de variable me queda el seno del ángulo θ, que justamente es que es un término del jacobiano de la transformación cuando paso de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Sí, y los límites, ¿no? Que son entre -1 y 1, cuando es x, cuando es el valor θ son entre 0 y pi, ¿ya? Y por el cambio de variable aquí aparece un signo negativo y hace que se cambien los límites, ¿no? Entonces el término pi corresponde a -1 y el ángulo 0 corresponde a 1, ¿no? Y esta es la relación de ortogonalidad, ¿ya? Igual que antes, no están normalizados los polinomios de Legendre y el coseno está evaluado en esos límites, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando yo tengo el potencial, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo este término, yo lo puedo expresar como este, ¿no? Donde simplemente a este término saqué factor común el mayor y lo escribí como una serie, ¿sí? Utilizando la relación anterior. Entonces, ¿qué es lo que me dice este término, ya? Que esta división 1 sobre el módulo de R menos R' se puede escribir en función de los polinomios de Legendre, ¿sí? Donde R' y R son nada más los módulos de los radios, ¿no? El R es el módulo de la posición donde estoy evaluando el potencial y el R' es el módulo el vector donde se encuentra la densidad de carga. ¿Sí? Tomen en cuenta, ¿no?, que como en el desarrollo aquí
yo saqué un 1 sobre R. Al reemplazar en esta fórmula, el denominador se eleva a L más 1. Sí, porque T, ¿no es cierto? T vendría a ser R' sobre R. Ya, entonces si ustedes hacen el desarrollo, les queda aquí, esta es la ecuación, ¿no? Entonces, este término que se encuentra aquí solamente depende de la densidad de carga R', por ejemplo. Y la única parte donde aparece la dependencia en R es aquí, ¿no es cierto? A través del coseno del ángulo entre los dos, a través del coseno de alfa, básicamente. Sí, entonces, de esta sumatoria, igual, ¿no? Yo puedo expresar el 0 es el monopolo, el 1 es el dipolo, el 2 es el cuadrupolo y cosas así. ¿Ya? Entonces puedo tener exactamente lo mismo que tenía antes. ¿Cuál es el problema con esta representación? Digamos que yo estoy utilizando coordenadas esféricas, entonces el R' está en coordenadas esféricas con los ángulos, ¿no? En teta prima y phi prima, y el R igual, ¿no? Con sus ángulos teta y phi. El problema es que los polinomios de Legendre dependen del coseno del ángulo entre los dos, es decir, de este ángulo alfa. Y la expresión del coseno de alfa en función de todos estos ángulos es bastante compleja. Entonces, ¿qué es lo que se dice de esto, no? Esta aproximación del potencial es buena siempre y cuando, sí, siempre y cuando se tengan cosas simétricas alrededor de un eje, donde el eje usualmente se lo elige el eje Z, ¿no es cierto? Para facilitar estos problemas. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una esfera. Sí, entonces si tenemos una esfera con densidad de carga que, por ejemplo, dependa de R, de teta y de phi, obviamente no tiene simetría y yo no podría aplicar esta cosa, ¿no? Pero si la esfera, por ejemplo, tiene una densidad de carga que sea uniforme o que dependa nada más de R y teta, sí, pero que no dependa de phi, entonces tiene una simetría alrededor del eje Z. Y puedo decir entonces que aprovechando esta simetría, yo puedo utilizar este desarrollo en serie de Taylor, de Legendre, más bien dicho, para poder expresar el potencial de una forma más fácil. ¿Sí? Entonces, esa es la una condición. Entonces, yo necesito realmente los potenciales que dependan nada más de R y de teta, es decir, que tengan simetría alrededor de phi. Sí, entonces, si yo tengo potenciales de esta cosa, yo puedo expresar esto como la combinación lineal en polinomios de Legendre. Disculpen, justo tuve una llamada y se me pasó lo que estaba diciendo, ¿ya? Pero en definitiva lo que les comentaba es que la forma de representar esto, ¿no es cierto?, es compleja y los polinomios o la forma de la representación en polinomios de Legendre cuando utilizamos el potencial sirve más de un punto de vista práctico cuando los sistemas tienen una simetría cilíndrica, es decir, cuando el potencial solamente depende de R y teta. Por lo tanto, ¿no? La densidad de carga depende de R y teta. Entonces, si tenemos una densidad de carga así, que dependa de R y teta, podemos utilizar los polinomios de Legendre para representar el potencial en la representación multipolar. Si tenemos una dependencia de la densidad de carga en R y en phi, además, ¿no es cierto? Ya los polinomios de Legendre no serían tan útiles, digamos. Y ahí tenemos que buscar una solución. Sí, y ahí vienen los llamados armónicos esféricos. Entonces, según recuerdo, ustedes no conocían lo que eran los armónicos esféricos y lo que había tratado de explicarles aquí, ¿no es cierto? Era de dónde venían y para qué servían, ¿ya? Entonces, básicamente, los armónicos esféricos aparecen de la solución de la ecuación de Laplace. Ya, entonces cuando a la ecuación de Laplace le escribimos en coordenadas esféricas y proponemos separación de variables, ¿sí? Esto se puede separar, ¿no es cierto? Siempre y cuando, digamos, separamos esta componente que depende de phi y multiplicamos y dividimos, ¿no? Por las componentes adecuadas para que desaparezca la dependencia en R y teta. En este caso, por ejemplo, multiplicamos a toda la ecuación por R cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces así me queda simplemente este término, por ejemplo, que depende de phi. Entonces, este que depende de phi, ¿no es cierto? Es independiente de todo esto que depende de R y de teta. Naturalmente, para hacer la separación de variables completamente, deberíamos dividir para R, T y F. ¿Sí? Entonces tendríamos un término que dependería solo de phi y el otro término o el otro
grupo de varios términos depende de R y de teta. Sí, si hacemos esto nos queda una ecuación así, ¿no es cierto? Una ecuación como esta, ¿sí? Entonces, en esta ecuación lo que vemos es que básicamente la derivada con respecto de phi es una función que va a ser dos posibles resultados, ¿ya? Dependiendo de cuánto valga este m, si es mayor que cero o menor que cero, o lo que es lo mismo, ¿no? Si esto es más m cuadrado o menos m cuadrado, nos va a dar que la función f es una función exponencial real o exponencial imaginaria. Ahora, si pensamos que nuestras soluciones son reales en el sentido de que si al potencial, por ejemplo, ya, yo le sumo y le doy una vuelta completa, es decir, le sumo 2pi, me debe dar llego al mismo punto en el espacio, ¿sí? Y por lo tanto debe ser independiente de phi, ¿sí? Es decir, debe ser periódico en phi, más bien dicho, cada 2pi radianes. Eso quiere decir que las soluciones que me interesan aquí son soluciones con menos de la forma e, menos de m cuadrado, para que me dé un exponencial imaginario. Aparte de eso, ¿no? Para que completen esta dependencia en esta periodicidad en phi, se requiere que m sea un valor entero, que puede ser 0, más menos 1, más menos 2 y así, ¿no es cierto? Todos los números enteros. ¿Ya? Esta es la primera componente de los armónicos esféricos y es una componente imaginaria. ¿Sí? Ahora, cuando reemplazamos esa cantidad en la ecuación original, nos aparece este término de aquí. Y entonces podemos separar variables, ¿no? Un término que depende nada más de R y el otro término que depende nada más de el ángulo teta, ¿sí? Y entonces, haciendo un cambio de variable u igual al coseno del ángulo teta, se puede escribir esto como la ecuación de los polinomios asociados de Legendre, ¿sí? Y entonces, ¿no? La solución de estos de aquí son los polinomios de Legendre cuando esta cantidad m vale 0 y cuando m es diferente de 0 son las derivadas de los polinomios de Legendre que se les llama los polinomios asociados de Legendre. ¿Ya? Entonces, ¿no? La multiplicación de la función en phi, es decir, del exponencial imaginario en phi, ¿sí? Usualmente aquí se lo suele tomar el signo más, ¿no? Entonces, la multiplicación de las componentes en phi multiplicado por los polinomios de Legendre, y aquí me faltaría, ¿no? Y una constante de normalización, ya se sube Lm, pongámosle aquí, ¿sí? Estas tres de aquí, la multiplicación de estos tres, se llaman los armónicos esféricos. ¿Sí? Entonces, los armónicos esféricos me dan solución, o me dan, ¿no? Toda la solución angular, ¿sí? Toda la solución angular de la ecuación de Laplace. Entonces, toda la solución angular viene dada en los armónicos esféricos. Fíjense. Entonces, quiere decir, ¿no? Que si yo quiero resolver una ecuación de Laplace como estas, ya no tengo que resolver eh, la parte angular. La parte angular automáticamente viene dada por los armónicos esféricos y solamente me debo dedicar a resolver la parte radial. Fíjense el poder que tiene eso. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Dónde es importante eso en electrostática? Nosotros tenemos nuestras dos ecuaciones de Maxwell, la una con la divergencia del campo eléctrico relacionada con la densidad de carga y el otro el rotacional del campo eléctrico, que es cero, relacionado con el hecho de que el campo eléctrico proviene del gradiente de un potencial. Entonces, si combinamos estas dos ecuaciones, nos queda esta, ¿no? El hecho de que el laplaciano, es decir, el potencial eléctrico, sí, el laplaciano del potencial eléctrico, se relaciona directamente con la densidad de carga. Y aquí es donde nos aparece nuestra ecuación de Laplace. ¿Ya? Entonces, ¿no? En este caso, lo que se establecería es que la solución de Laplace, por ejemplo, no podría escribirle como una combinación lineal, y aquí viene, ¿no? Una función que depende de R, ¿ya? Que no debería ser R, que le estamos ya, no es F, no es un dicho que estamos llamando R, ¿sí? Una función que depende de R por los armónicos esféricos y una cierta constante de normalización, ¿ya? Entonces, de ahí vienen los armónicos esféricos. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene ahora? ¿Sí? Existe una ecuación que relaciona
eh, los polinomios de Legendre, es decir, el ángulo alfa que teníamos aquí, ¿no es cierto? El coseno del ángulo alfa que teníamos aquí, a través de esta relación, ¿ya? Que la relaciona con los armónicos esféricos. Pues nuevamente, ¿no? Los armónicos esféricos se escribían, ¿no es cierto?, como el polinomio asociado de Legendre por la función exponencial. Sí, los polinomios asociados de Legendre habíamos dicho que eran las derivadas, ¿no es cierto?, de los polinomios de Legendre. Entonces, a un polinomio de grado L máximo le puedo derivar L veces. ¿Sí? Si le derivo L más 1 veces a un polinomio, es decir, ¿no? Si derivo, por ejemplo, x a la L, le derivo L más 1 veces, ¿sí? Esto automáticamente me da 0. Es decir, máxima puedo yo derivar a los polinomios de Legendre L veces. Por lo tanto, el valor de M máximo puede tomar un valor de L. Y como M habíamos dicho que es o positivo o negativo, M de manera general está entre menos L hasta más L. ¿Ya? Porque proviene de la derivada de los polinomios de Legendre, ¿no? Entonces, esta es la forma de expresar un polinomio, mediante esta sumatoria entre menos L y más L de los armónicos esféricos. El asterisco aquí significa el complejo conjugado de esta función. ¿Sí? Y se multiplican estos dos, ¿cierto? Para que esta función, para que esta sumatoria sea real, ¿ya? Porque este polinomio es real. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que logro aquí? Logro separar la dependencia en el ángulo teta y phi de R de la dependencia de teta y phi de R'. Fíjense, ya está separado. ¿Sí? Entonces, los armónicos esféricos, igual que antes, tienen una relación de ortogonalidad. ¿Sí? Igual, ¿no? Como estos armónicos esféricos dependen de phi y de el ángulo teta a través de los polinomios de Legendre, recuerden, ¿no? Los polinomios de Legendre dependen del coseno del ángulo teta. Entonces, por el cambio de variable, obviamente nos aparece el seno, ¿no? El seno del ángulo teta al realizar el cambio de variable, igualito que hicimos antes con los polinomios de Legendre. Y esta es la relación de ortogonalidad. Sí, entonces, de manera general, está además, de manera general, ¿no es cierto? Los polinomios de Legendre son ortogonales, ¿sí? Y cuando L' es diferente de L o M' es diferente de M, ¿no? O ambos a la vez, ¿ya? Entonces, solamente cuando L es igual a L' y M es igual a M', esto es igual a 1, ¿no? Noten aquí que estos polinomios ya están normalizados, ¿sí? Ya se normalizaron, ¿no? Entonces, existe también una relación de completitud, es decir, que esta es una base completa. Eso quiere decir, ¿no?, que cualquier función que dependa de teta y phi, ¿sí?, puede ser representada como una combinación lineal de los polinomios de Legendre. ¿Ya? Aquí están algunas propiedades de los armónicos esféricos, ¿sí? Entonces, los armónicos esféricos, ¿no? El y de L de menos m se relaciona con el y de L de más m a través de esta relación, ¿no?, de menos 1 a la m. ¿Sí? Los armónicos, por ejemplo, cuando m es igual a 0, resulta ser igual al polinomio de Legendre multiplicado por esta constante, ¿no?, que es la que se utiliza para normalizar al polinomio al armónico esférico, me se ha dicho. ¿Sí? Y esta integral de aquí, ¿no?, que la integral de 0 hasta 2pi del armónico esférico me da esta cosa de aquí, cuando m es igual a 0 y cuando m es diferente de 0 me da 0, ¿no? Sí, aquí están expresados algunos de los polinomios de Legendre. Entonces, ¿qué es lo que he querido expresar aquí? Que estos polinomios de Legendre, ¿no? Perdón, algunos de los armónicos esféricos. Lo que está expresado aquí, ¿no?, es que los armónicos esféricos dependen del coseno bueno, del ángulo teta y del ángulo phi, ¿sí? Y esto se puede expresar a su vez en relación de z y r o de z' y r', por ejemplo, ¿no?, tal como está expresado acá. ¿Ya? Y eso es lo que creo que... Ah, no. Ok. Eh, sí. Ahora, ¿no? Utilizando esta relación, yo puedo reemplazar esta cosa de aquí, ¿no es cierto? Este 1 sobre módulo de r menos r' con los armónicos esféricos, donde lo único que se ha hecho es reemplazar el polinomio de Legendre en la ecuación original por los armónicos esféricos, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una ecuación en los polinomios de Legendre,
Ya teníamos esta ecuación, ¿sí? Y hemos reemplazado este polinomio de Legendre por su igualdad expresada en armónicos esféricos. Es decir, combinamos esa ecuación con esta ecuación, ¿sí? Y el resultado de esas dos lo que nos da es la expresión siguiente, ¿no? Esta de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos? Logramos expresar los polinomios, la distancia entre R y R' a través de los armónicos esféricos, donde se logra separar la dependencia en teta de la dependencia en phi. Ya, ahora, cuando expresamos esta sumatoria y reemplazamos en el potencial, se puede escribir esta ecuación. Es decir, el potencial, fíjense, el potencial en la aproximación multipolar se puede ya escribir como un armónico esférico que depende solamente de las coordenadas en R, en este término, en este factor de aquí, ¿sí? Y una constante ALM, donde la constante ALM absorbe toda la información de la densidad de carga. Esto depende nada más de R'. Sí, y esto de aquí, ¿no es cierto? Es la aproximación cuando R es mayor que R', es decir, la aproximación lejana que se llama. Sí, entonces, cuando la densidad de carga no depende de phi, sí, cuando la densidad de carga no depende de phi, básicamente esta ecuación se simplifica a esta ecuación, que es la expresión con los polinomios de Legendre, y aquí tendrían la ecuación completa para la expresión multipolar con armónicos esféricos. Sí, entonces, ¿no? Si expresamos las diferentes expresiones, por ejemplo, ¿no? Tenemos la componente es L igual a 0, M igual a 0 es la componente monopolar, ¿sí? Que tiene nada más un término, que básicamente es la carga, ¿sí? L igual a 1, M vale, ¿no? Desde más 1 hasta menos 1 tiene 3 términos, que coincide justamente con el P.R, ¿no? Que tenía 3 términos porque P tiene 3 términos, PX, PY, PZ, ¿ya? Entonces estos 3 términos de aquí vendrían reemplazados por estos 3 términos de acá, ¿ya? Pero igual son 3 términos independientes, ¿no? El cuadrupolo, sí, el igual a 2, tiene 5 términos que van de M2 hasta M-2. Y si recuerdan, el cuadrupolo, ¿no es cierto?, que habíamos discutido a inicios de la clase, ¿sí? Era ¿no? Un tensor, sí, aquí está, es un tensor que habíamos dicho que es simétrico y aparte de eso su traza es suma cero, ¿no? La suma de los elementos de la diagonal es cero. Esto nos quedaba simplemente 5 términos linealmente independientes, ¿sí? Que coinciden justamente con estos 5 términos que tenemos acá, ¿ya? Entonces, son 5 los términos que tenemos, ¿no es cierto? Desde A22 hasta A2 menos 2. Entonces, vuelve a tener la misma forma, ¿no? Ahora, si en cambio, bueno, este es el potencial, ya, este es simplemente la ecuación, ¿no? Si en cambio R' es mayor que R, es decir, ahora no estoy tomando un punto lejano, sino estoy tomando, por ejemplo, un punto dentro del cuerpo, ¿sí? Digamos cerca del origen. Entonces, R' puede ser mayor que R. Si R' es mayor que R, esto se llama la aproximación cercana. Y entonces yo puedo calcular, ¿sí? Puedo calcular mediante la aproximación multipolar el potencial en un punto cercano, ¿sí? En un punto cercano, ¿no? Y no es nada más que esta misma ecuación que teníamos antes, ¿sí? Cambiado R por R'. Si R cambiamos por R', en todos estos términos llegamos a la ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? En la aproximación lejana, en la aproximación cercana, más bien dicho, el potencial crece con L. Es R a la L, ¿no? La aproximación cercana incluiría el cero. Entonces, fíjense, cuando R es igual a cero, el potencial vale cero. ¿Sí? No es divergente, ¿no? En cambio, ¿no? Cuando R es igual a infinito, ¿sí? Esto valdría infinito. Pero el infinito no podría ser elemento de esta aproximación, ¿no? Porque el infinito quisiera decir que R' es mayor que infinito, lo cual carecería de sentido si la distribución de carga es local, no es finita, ¿ya? Por otro lado, acá, en la aproximación lejana. En la aproximación lejana estamos poniendo puntos fuera, ¿no? Es decir, lejos de la carga. Entonces, en la aproximación lejana, este R incluye el infinito. Entonces, cuando el potencial tiende a infinito, ¿no es cierto? Cuando esto tiende a infinito, esto tiende a cero. Y no incluiría el cero, ¿sí? Porque se supone que el cero está en los puntos donde está la carga, ¿no? Entonces,
el cero no estaría incluido y no sería el potencial divergente. Sí, entonces automáticamente, ¿no? El potencial no es divergente en ninguno de los sitios con la aproximación multipolar, ¿ya? Entonces, estos términos de aquí, fíjense igual, ¿no? Estos términos de aquí dependen de las coordenadas nada más del punto donde estamos evaluando el potencial y el V sub Lm es el que absorbe toda la información de la densidad de carga que se encuentra en R'. Ahora R' es lo que está en el denominador, ¿no? Sí, nuevamente, si la densidad de carga coincide, no depende de phi, más bien dicho, tiene simetría axial, podemos reemplazar esta ecuación de aquí, se simplifica acá, y tenemos una ecuación en función de los polinomios de Legendre para la aproximación cercana. Sí, R menor que el tamaño del cuerpo, ¿no? De manera general. Sí, o R menor que R', ¿ya? En resumen, nosotros tenemos, ¿no? Formas de expresar el potencial en series, ¿sí? En series, ya sea utilizando los polinomios de Legendre o los armónicos esféricos, ¿sí? Tanto fuera del cuerpo como dentro del cuerpo, ¿no? O en puntos cercanos al origen, ¿ya? Eso habíamos expresado, ¿no? Y donde teníamos obviamente la ecuación esta de aquí de los polinomios de Legendre, la ortogonalidad. Entonces, la idea era, ¿no? Calcular, por ejemplo, el potencial de un cascarón esférico, ¿sí? De esta forma, ¿no? Entonces, este potencial habíamos dicho, ¿no? Este potencial tiene, la densidad de carga tiene simetría axial porque depende nada más del ángulo teta, ¿sí? Si le hubiéramos escogido el eje z en otra dirección, veríamos que este potencial, obviamente, la densidad de carga ya dependería de teta y también de phi, y por lo tanto el potencial debería depender de teta y de phi. Deberíamos utilizar, por ejemplo, armónicos esféricos para la aproximación multipolar. Pero si escojo el eje z como el eje de simetría, yo puedo utilizar, ¿no es cierto? El potencial nada más depende de r y teta, y por lo tanto puedo utilizar la aproximación de los polinomios de Legendre para hacer la aproximación. En los puntos dentro de la esfera, es decir, en los puntos aquí, ¿no? Perdón. En esta zona de aquí, digamos, en la zona 1, ¿sí? R sería menor que el tamaño de la esfera. ¿Ya? Entonces, en los puntos cercanos, puedo utilizar esta expresión para el potencial. Sí, mientras, ¿no? Que en esta zona 2, digamos, ¿ya? Cuando R sería mayor que R, ¿no? Por cierto, R es el radio de la esfera, ¿no? ¿Ya? Cuando R es mayor que R, nosotros podemos utilizar esta expresión, ¿sí? La aproximación lejana. Y entonces, por ejemplo, reemplazando en los términos A sub L y B sub L que encontramos antes, ¿sí? En estos términos de aquí, ¿no es cierto? Yo puedo ver que si me doy cuenta que este coseno del ángulo θ es el polinomio de orden cero, sí, si yo digo, ¿no es cierto? P sub 0 es igual, P sub 0 pongamos, sí, P sub 0 del coseno de teta es igual al, perdón, no es P sub 0, es P sub 1. P sub 1 del coseno de teta es igual al coseno de teta, ¿no? Si utilizo esta expresión, yo puedo ver, ¿no? Que todas estas, bueno, puedo sacar todas las constantes de afuera y finalmente me va a quedar la relación de ortogonalidad entre el coseno del ángulo teta, que es el polinomio 1, y los polinomios Lésimos de Legendre, ¿sí? Y por lo tanto me queda este integral. Eso quiere decir que todos los términos A sub L y B sub L se hacen cero, excepto el término A sub 1 y B sub 1. ¿Sí? Y entonces la respuesta que yo encuentro no es un potencial aproximado, sino es un potencial exacto. ¿Y qué es lo que yo veo aquí, no es cierto? Que fuera este potencial me da un campo eléctrico dipolar, haciendo ya la derivada, y dentro me queda un campo eléctrico, ¿no es cierto? R por el coseno del ángulo θ es el eje z, entonces si derivo con respecto al eje z me da un campo eléctrico uniforme. Entonces el campo eléctrico uniforme por dentro tiene esta forma, ¿sí? Es un campo eléctrico en la dirección menos z, y fuera es un campo eléctrico dipolar, ¿ya? Y fuera es un campo eléctrico simplemente dipolar, ¿sí? Y ese es el resultado, y es exacto. Entonces, sería bueno que, por ejemplo, ustedes intenten hacer este problema con la ley de Coulomb y van a ver que es un problema mucho más complejo que esta forma de aquí, ¿ya? Sí. Si analizamos igual, ¿no? Las condiciones de frontera, que es lo que discutimos el día martes,
Entonces, si analizamos las condiciones de frontera, puedo ver, ¿no? Que el potencial en R menos y R más es continuo, ¿no? Es decir, yo analizo el potencial, ¿sí? En R, tanto en esta ecuación como en esta ecuación, y voy a ver que son iguales. Entonces, el potencial es continuo en la frontera. Mientras que si voy al campo eléctrico, voy a ver que las componentes del campo eléctrico van a haber, ¿no? Unas componentes que van a ser normales a la frontera, ¿sí? Y estas componentes normales a la frontera son discontinuas. ¿Por qué? Porque en la frontera existe una densidad de carga, ¿sí? Recuerden, ¿no? Aquí existe una densidad de carga y por lo tanto el campo eléctrico normal es diferente, ¿no? Y esta densidad de carga es superficial, ¿ya? Mientras que las componentes tangenciales del campo eléctrico tal como está establecido aquí son iguales. Sí, y esto más o menos nos sirvió de introducción para introducir las condiciones de frontera que lo hicimos el día martes de la clase, ¿ya? Espero que con esto quede claro lo que se discutió en la clase. He discutido más o menos lo mismo que se discutió el día de clase. Y si tienen preguntas, me las hacen por favor a través o del chat de WhatsApp o a través del aula virtual. Muchas gracias.